Disculpa que te hayamos hecho esperar tanto rato. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¡Ay, qué gusto tenerte acá! Adelante, mira, la Fran, Álvaro, Hola, Fran. ¿cómo estás? La Bien, Titi, ¿y tú? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo estáis? ¿No tenés ¿A problema dónde, con acá? los perros? ¿Sí? Hola, ¿Cómo Titi. estás? ¿No Bien, ¿y tenés tú? problema con los perros? No, ¿No te da alergia ni una cosa? No. ¿No te va a hacer nada? No, si ya tuvimos un acercamiento cercano. Cercano, ya te hirió. Sí. Y, bueno, Rodrigo Jarpa viene acá a hablarnos porque acaba de sacar un libro. Que acá lo voy a mostrar. El libro se llama Cómo educar niñas y niños sexualmente inteligentes. ¿Este libro cuándo apareció? Sí, no es tan acaba. Sí, porque yo estuve leyendo y salió hace un tiempo ya. Salió en julio del año pasado. O sea, hace un año. Pero bueno, el tiempo es relativo, así que puede ser. Oye, pero igual es un tema. Ahora, tú dices acá sexualmente inteligente, que es distinto a los temas que se debaten en el país respecto a la asignatura o como a las partes del cuerpo que se le enseñan a los niños, ¿o tiene que ver también? Tiene que ver, pero es un muy buen punto el que tú propones, mi querida Claudia, porque, claro, generalmente se tiende a pensar que la educación sexual se limita a hablar de partes del cuerpo, claro, o de que se pueden promover algunas ideas o ideologías, incluso se habla, o de que casi que les van a estar enseñando a hacer el Kama Sutra a los cabros chicos en el colegio, pero la sexualidad es mucho más amplia que eso y la sexualidad está siempre presente, la estamos viviendo ahora y no estamos haciendo nada, ninguna práctica sexual. Porque la sexualidad son las relaciones, son las emociones, son los valores. Entonces también apunta un poco a eso el libro y que también nosotros como papás, como mamás, podamos identificar cuáles son esos valores que nos gustaría transmitir. ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos vivieran su sexualidad cuando fueran adultos? Porque una cosa es como a uno le gustaría que la vivieran y otra cosa es como tengo la sensación de que la viven actualmente, que separan absolutamente la emoción de lo que es la sexualidad, de tener una relación sexual. Es como... ¿Antes igual? No, pero antes, por último, la gente fingía y decía, no, si igual lo quería. Pero ahora como que abiertamente dicen... agarré o dicen, ¿cómo pero dice? por eso es interesante que Rodrigo plantee cuáles son las conclusiones que llega, porque él parte diciendo un poco que hay que separar la cosa biológica o la genitalidad, que es lo que se enseña en biología y clases de ciencias naturales, no sé cómo se llaman, y lo otro, el plano emocional que genera también la sexualidad, que no tiene que ver solamente con relación de pareja, sino cómo lo conlleva o lo lleva uno con reconocerse en un plano sexual. Entonces, el libro, ¿por dónde va la tesis o la propuesta que plantea el libro, Rodrigo? Sí, este concepto mismo de ser sexualmente inteligente pone mucho énfasis en la integración de los afectos, de cómo nos sentimos, de cómo nos vinculamos, más allá de qué es lo que hacemos con las partes del cuerpo. Porque, yo también lo veo muchísimo en la consulta y creo que hay mucho del sufrimiento, del malestar que se podría evitar en la vida adulta, haciéndonos cargo cuando son niños también. Y la importancia, y esto no tiene que ver con que yo me venga acá a dar de moralista o a imponer nada, pero es súper importante que volvamos a integrar los afectos, que volvamos a integrar más dimensiones, que volvamos a construir una sexualidad más integrada, porque como decís tú, de repente está muy separada y parcializada de distintas maneras, pero yendo específicamente a esto de un poco tener una sexualidad tan desligada de los afectos, hace que vaya perdiendo sentido. Se va transformando en algo que queda solo en la superficie, que termina aburriendo, que es un poco lo que yo hablaba en un libro anterior, el me aburrí el sexo. Pero acá, perdona que te interrumpa, dice cómo educar niñas y niños. O sea, tú atribuyes el tema de la sexualidad y que la asocian con una emoción, un afecto a los padres. O sea, es como nosotros como padres podemos acompañar en el camino y que vayan teniendo una sexualidad más integrada y también en función de nuestros valores personales. Yo a mis hijos siempre les digo, los valores en esta casa son las 3 R, como para que se acuerden de las 3 R, responsabilidad, respeto, reempatía. Yo sé que empatía no se escribe con R, ¿no? Pero es como para que se acuerden las 3 R y tenemos un poco ese juego de
las 3R y poder ir mostrándole esos valores. También entender que nosotros estamos educando sexualmente siempre. ¿Ya? De repente se piensa que es tener conversaciones como esa imagen ya media anticuada, como hijo mío, tenemos que hablar. Claro. Son muchas conversaciones, son conversaciones de lo cotidiano, son preguntar, interesarnos por qué es lo que les está pasando en el día a día. Y mucho también de lo que educamos sexualmente tiene que ver con lo que nosotros hacemos, más que lo que decimos o esas conversaciones. Con cómo nos relacionamos con los afectos, cómo nos tocamos, cómo expresamos el cariño, cómo los miramos, cómo les damos atención, cómo nos relacionamos nosotros como pareja, como adultos, cómo establecemos límites, cómo... Porque para los hijos, ponte tú, es como encuentran, entre comillas, no asqueroso, pero encuentran como fuerte, cuando ven a los papás, ponte tú, dándose un beso en la boca apasionado. Claro, hay edades que les da vergüenza. Encuentran lo peor. Y uno le dice, eso es señal de que nos amamos, que estamos felices, que nos queremos, pero les produce un rechazo. Sí. Yo me acuerdo una vez la Emilia, perdón, la Emilia, bueno, ahora tiene 12, pero era más chica, entonces creo que a los 8, ponte tú, dijo, pobre Emilia, yo la expongo en todas partes, pero con amor, para hacer un ejemplo nomás. Dijo que había visto, creo que en una película o algo, unas personas que estaban haciendo el sexo. Ay, Y Chinita, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de que estaban haciendo el sexo? Entonces me explicó rudimentariamente, pero me dijo, pero qué asqueroso. Entonces yo le dije, sí, bueno, yo entiendo, a tu edad quizás no lo entiendes bien, lo puedes encontrar asqueroso, pero quizás muy probablemente cuando seas más grande vas a percibirlo de una manera distinta. Puedes verlo también como una forma de estar súper cerca con la otra persona, de entregarse cariño, de sentir placer, de conectarse de una manera distinta. Me miraba con la cara así como no creo que nunca vaya a pasar, pero también como ir mostrando esas posibilidades. Tú le hablas de una forma normal, pero de repente, no sé, me imagino que a la gente le pasa en la casa, hoy en día sobre todo, donde los niños a más temprana edad de lo que lo hacíamos nosotros, ya empiezan a preguntar. Y como que nos escandalizamos, pues. ¿Sí? Mamá, ¿cómo se hace la guaguita? Y que a la embarrar en la casa. No, pregúntale al papá, no, pregúntale a la mamá. Nos empezamos a tirar la pelota y como que en el fondo demonizamos un poco el sexo cuando empiezan a hablarnos tan pequeños. Con esa normalidad que tú lo tratas, es maravilloso, pero tenemos que aprender como padres a poder hacerlo de esa forma. Yo me acuerdo cuando mis hijos me preguntaron, mi hijo mayor, a mí me dio lo mismo, y con dibujo y esto, no sé qué, y hoy en día tenemos una confianza maravillosa y él me cuenta todo y sé en el momento en que, bueno, ha tenido sus relaciones ya y qué sé yo. Perdón también, hijo, por contar esto. Tienes que decir un vecino, ¿no? Claro, un vecino, un hijo X. Pero definitivamente a lo que voy es que también nosotros traemos trancas que nos han dicho, no, el sexo es malo, no, tú tienes que hacértela difícil, a la primera salida no, y así te podría dar una lista que tú sabes más que nadie. ¿Qué edad tenés tú, Rodrigo? ¿Qué edad tienes? 32. ¡Mentiroso! ¿Qué le creímos? Hay que ser muy joven. Yo le pregunto a 44. Es que tiene que ver con Oye, qué joven. pero tiene que ver con lo generacional. Si lo que está preguntando la Titi es verdad. Sí. Pero también tiene que ver con la responsabilidad que significa, y es la polémica de hoy, ¿no? ¿Quién tiene que ser el que está a cargo de la educación sexual de los hijos? Y entonces, con mis hijos no, la familia. Pero la familia a veces no tiene la herramienta, los instrumentos, o el conocimiento, o la manera de abordarlo. Porque a veces lo explica prematuramente, cuando no está la curiosidad instalada, y a veces tardíamente, y ahora otros ya lo vieron todo, lo googlearon, o ya lo escucharon por los computadores, no hay control parental. Entonces, es re complicado. ¿De quién es la responsabilidad de la educación sexual de los hijos? ¿Es del colegio? Rodrigo, ¿Es de tus amigos? ¿Es de tus padres? Yo siento que es de la comunidad, es de la familia, es del colegio, es del Estado, es un derecho también. Y ahí yo creo que muchas veces esto como con mis hijos no, y lo digo con mucho respeto, yo me imagino que siempre esa actitud es bien intencionada, o espero al menos que así sea, pero muchas veces tiene que ver con un poco de ignorancia, de nuevo, de pensar o reducir la educación sexual a que les van a estar metiendo ideas en la cabeza, y como si plantear alguna idea pudiera condicionar o pudiera tener tanto poder.
O, de nuevo, que se va a limitar a prácticas sexuales o que les van a estar quitando la inocencia, claro, por ejemplo. De nuevo, la educación sexual, los países que son ejemplos a seguir, la educación sexual empieza en prebásica. Y en prebásica no les enseñan el torniquete yugoslavo ni tampoco en cuarto medio, o sea, no va por ahí. Cabritas pasando, el dron. Entonces va en conocer el propio cuerpo, hablar de relaciones, de emociones, de autocuidado, eso es. Claro, pero hoy en día los niños te sorprenden porque saben más que uno de repente, o sea, nunca tanto, pero en el fondo es como... Sí, anda. Pero con la tecnología están mucho más adelantados, lo que decía el pollo. Claro, a más temprana edad saben todo, dicen, no me vayas a hacer. Y yo decía, pero ¿cómo en qué momento? Si yo no te he enseñado nada. Yo una vez quedé dibujada un hijo X, me voy a poner a mi hijo. Y viene un chico y me dice, mamá, ¿tú te masturbas? Y yo así como... ¿Y casi te moriste? No, pues. ¿No? ¿Cachai? Que es como, para él era súper normal preguntarme algo así. Como mamá te duele la cabeza, te dijo mamá te masturbas. Ya, pero tiene que ver con un poco lo que planteamos. Hoy día los temas tabú van quedando atrás. Lo que pasa es que hay una ola conservadora que apunta a que poco menos que mientras menos sepan, menos van a atreverse a incursionar. Entonces es como descúbrelo por ti mismo y una serie de cosas que en nuestra generación caramba que hicieron daño, porque era la sexualidad era algo culposo, algo muy pecaminoso. Tenía que ver con una carga moralista muy fuerte, que yo te diría que hizo que muchas mujeres incluso tardíamente descubrieran realmente su potencial, su disfrute y su goce. Había toda una carga, y sobre todo para las mujeres, que era aún más frustrante para ellas la carga que se le instalaba por el temor de los embarazos adolescentes. Entonces le metían una carga de censura y de castigo, mientras los hombres teníamos mucho más libertad y los hombres por último entre amigos no entendíamos, pero a las chiquillas las castigaron mucho más, creo yo, generaciones enteras. Claro, el hombre es más choro, la mujer. Patriarcado y todo lo que... Y que sigue dando vueltas, hay veces que quizás de manera más solapada, y claro, lo que dice el pollo como ante esta represión y el castigo, pero ahora también de repente pasa algo curioso, que es como... El otro polo, como la obligación. Y así como la represión tenía consecuencias negativas, la obligación también de repente nos deja un poco en la dificultad de poder cumplir con todo lo que se nos plantea. ¿Obligación de qué, Rodrigo? Disculpa. Es una paradoja, porque es como esta obligación de ser libre. Oye, libérate sexualmente. Pero ese libre, o sea, ya, de por sí cuando te dicen ser libre es imposible porque me están como obligando a ser libre. Entonces, pero ese ser libre también está lleno de mandatos que pueden ir desde ten sexo libremente, acuéstate con quien se te cruce o cómprate, porque también hay un tema de mercado ahí potente, desde cómprate, no sé, las partes del cuerpo a lo que sea. Y hay veces que, como es un discurso más progre, pasa como más piolita, así como, no, yo ya como persona empoderada y debería, y empezar a cachar que también hay una lista como de mandamientos y deberes que hay que cumplir. Que hay que cumplir. Claro. Desde también, no sé, la frecuencia y la duración y las normas y toda la... Y confiar también porque además en nuestra época la gente que era gay también se ocultaba, digamos. Pero actualmente existen una cantidad no voy a llamar tendencias, pero no sé cómo se denomina exactamente, de seres como binarios, no binarios, heterocurioso y un montón de definiciones donde los cabros además tienden a buscar a ver qué son. Claro. Que en nuestra época no se daba eso tampoco. Se daba, yo creo que ahora hay más de experimentación en los distintos roles o posibilidades. Claro, antes quizás, y es como parte del proceso de descubrimiento, lo manejábamos a un nivel más simbólico, como de pensamiento, así como, a mí no, sí creo que me gustan las minas, ¿no? O me gustarán los hombres, o me gustarán, no tengo idea, pero quedaba más en el pensamiento. Ahora es como que se lleva todo más al acto. Entonces se salta ese proceso reflexivo y sí, estamos siendo más conscientes y dando más visibilidad a la diversidad que es propia de la sexualidad. De repente, claro, en las charlas en los colegios, los papás, las mamás como que se espantan un poco, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? Y porque también de repente son conceptos
complejos, ¿ya? Porque van en continuos y son dinámicos y nosotros tendemos a funcionar en una mente que es mucho más binaria, de categoría, entonces empiezan a aparecer estos conceptos, se empiezan a abrumar un poco también, pero ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Y bueno, Rodrigo, es parte de lo que está presente hoy día. Rodrigo, lo que te iba a comentar yo, que el temor de muchos padres es no saber cuándo es el momento de conversar con los hijos y enfrentarlo de una manera que involucre lo emocional, como plantea tu libro, ¿no? Que colocar los componentes de sentimientos también en esta conversación. Porque, como digo, siempre cae en el plano biológico. Y en el plano biológico queda carente de la emocionalidad o de vincularlo a un compromiso afectivo, ¿no? Entonces, claro, quizá eso es el colegio. El colegio es la parte biológica, la parte como genital, ¿no? Que lo explique el tema del sistema reproductivo. Y es como una cosa muy como concreta, ¿no? Pero la parte afectiva y emocional debería correr por cuenta de los padres, para equilibrar un poco, creo, eso, porque esa parte el colegio no te la va a entregar porque no tiene ni el tiempo ni los instrumentos. Pero sí creo, y en ese sentido quiero enfatizar de nuevo en tu libro, que tiene que ver con que hay un momento para empezar a hablar. Según lo que dice el libro, hay un momento de enfrentar esos dos temas que son, como digo, la genitalidad, la biología, con lo emocional y lo afectivo. Sí, ahí es tarea mezclada y en el colegio también se hace harto, y eso es parte de la educación sexual integral, que no quede reducido solamente a lo biológico. Ahora, respondiendo a tu pregunta, son muchas conversaciones, ¿ya? No es esto como de tener una conversación, son muchas conversaciones. Es mucho más importante incluso que las conversaciones, que es lo que nosotros hacemos, lo que les decía antes. ¿Qué es lo que ven sus hijos o vieron del Pollo y la Claudia? ¿Te contara? ¿Ya? Es el ejemplo, en el fondo. Sí, el ejemplo es fundamental, ¿ya? Y de nuevo, no es que sus hijos lo estén viendo, haciendo nada. No, claro, literal. Cómo se relacionan entre ustedes, cómo se demuestran el cariño, cómo hablan de otras personas, los temas que se plantean en la mesa, cómo expresan sus emociones, todo eso es educación sexual. ¿Cómo educar niñas y niños sexualmente inteligentes? Rodrigo Jarpa, acá está su libro y acá dice, orienta, un especialista que orienta a las madres y padres de niñas y niños desde su nacimiento hasta el inicio de la pubertad. En este desafío clave de la crianza en el mundo donde la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad demandan un mayor y urgente entendimiento. Sin duda una herramienta súper útil para muchos papás. Rodrigo, este aplauso es para ti. Muchas gracias por habernos venido a mostrar tu libro, haber venido a conversar. Por favor, Rodrigo, ven, yo te acompaño. ¿Este está en todas las librerías? Chanfle. Está en todas las librerías. Sí. Ya. Ahí está el libro. Qué buen libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Claudita, disculpe. Ven, Rodrigo, ¿qué? O sea, de lo que pude entender yo, porque sabes que soy un balazo. O sea, si después del amor, de hacer el amor, usted dice gracias, ¿a eso se le llama educación sexual? Oye, es desubicado, perdónalo, no sabe lo que habla. No sabe